Padre nuestro, feliz día, Padre, feliz sábado, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, Padre, líbranos de todo mal. Bendice este estudio de la palabra de Dios, de tu palabra. Bendícenos, Padre, ayúdanos, perdónanos. Gracias por el día de vida, gracias por tantas cosas que no podríamos numerar, muchísimas cosas que recibimos de ti. Así que, Padre, dejamos este estudio en tus manos por medio del Espíritu Santo, que es tu Hijo amado, y por él, nuestro sacerdote, te decimos amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un estudio bastante lindo. Vamos a empezar. Vamos a recordar entonces lo que Ángel el otro día nos dijo, pero a Ángel le pedimos que no conteste. ¿Cuál era el objetivo de nuestra vida? ¿Cuál era el objetivo de nuestra vida? De nuevo, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? Bueno, buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Cuál es el texto que podemos citar como referencia a ese pasaje? Uno de los tantos textos que la Biblia nos ofrece. Hechos 17. Hechos 17, 27. Perfecto, está bien. Hechos 17, 27. Ok. Hechos 17. Hechos 17, 27. Muy bien. Entonces, ahora, una vez que lo encontramos, ¿qué hacemos? Bíblicamente hablando, una vez que lo encontramos a Dios. Seguimos sus pasos. Eso es, seguimos sus pasos, dice Lucy. ¿Eso dónde lo encontramos en la Biblia? Pedro, primera de Pedro. Sí, muy bien, primera de Pedro 2:21. 2:21. Entonces, una vez que lo encontramos, el objetivo de nuestra vida es encontrar a Dios. Y después que lo encontramos, seguimos sus pasos. Fácil. 1 Pedro 2:21. ¿Y cuál era el objetivo de Jesús? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? De Yeshua, de Dios en nosotros, del Salvador. ¿Cuál era el objetivo de él? Otra persona que no sea Lucía. A ver. ¿Cuál era el objetivo de Yeshua? Uno era dar el mensaje. Eran varios. Uno era dar el mensaje. Ajá. Eso de ahí está lindo. Vamos a buscarlo lo que dice Ángel. Marcos 1. No, vamos a ir hoy a Lucas 4:43. Muy bien. Ángel aproximó al bochín. La bocha al bochín. ¿Lucas cuánto? 4:43. Le pedimos a Elisita, por favor, si nos quiere leer. Que yo le ponga el micrófono siempre. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, Elisa, ¿para qué había sido enviado Jesús a la tierra? Para esparcir el mensaje. Para esparcir el mensaje. Eso es. El mensaje del Evangelio del Reino, ¿no? Pero concretamente, en palabras bíblicas, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? Anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio del reino de Dios. Esa es la respuesta completa. Anunciar el evangelio del reino de Dios. Muy bien. Anunciar el evangelio del reino de Dios. Para eso vino. Anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es anunciar el evangelio del reino de Dios?
es darlo a conocer, es enseñar lo que eso es, lo que significa. Bueno, vamos a tratar de estudiar eso un poco. Vamos a estudiar, tenemos un estudio largo por delante, y lindo, interesante. Y vamos a ir bien a la antigüedad, vamos a empezar siempre en las raíces antiguas. Vámonos. Bueno, son muchos textos que se me ocurren, pero bueno, vamos a agarrar algunos. Isaías 52:7. Isaías 52:7. No. Después de los salmos, por eso. Proverbios, pasables. Ahí está. ¿Es Isaías, Jeremías o Jeremías? No, Isaías. Isaías, 52 era. Isaías 52:7. God of Israel. Muy bien. Entonces, Isaías 52:7. Le pedimos a Cristi si lo quiere leer, por favor. Sí. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Comentarios sobre este texto. Maravilloso, hermoso. Hermoso. Cuán hermosos son sobre los montes. Son sobre los montes, ¿no? ¿Por qué los montes? Porque desde arriba vos gritás y se escucha. Ok. No llegás a más, diría, ¿no? A ver, cuán hermosos son sobre los montes. ¿Por qué Jesús qué decía? Quédense ahí ustedes, Mateo 18, a ver. ¿Por qué sobre los montes? Mateo 18, esperen. Yo voy ¿Lo más buscamos? rápido. Sí, total lo leo bien. Mateo 18, a ver, es un cachito que yo no encuentro. Montes, acá está. 18:12 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? O sea, ¿qué hacemos sobre los montes nosotros? ¿Buscar qué? A la oveja perdida. A la oveja perdida de la casa de Israel. A las ovejas que Dios tiene que injertar en Israel, que tiene que injertar en el olivo. Por eso vamos sobre los montes. Ahí está la clave bíblica. Entonces, cuán hermosos son sobre los montes los pies, sobre los montes. Los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, acá vemos las buenas nuevas, lo que es, del que publica salvación, anuncia paz, trae alegres nuevas. Entonces, de vuelta, cuando nosotros habíamos visto recién Lucas 4:43, bueno, habíamos visto Lucas 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, el evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias. Y fíjense que si uno avanza un poquito en Lucas 5:32, si uno avanza un poquito más, completábamos lo que decía Ángel, que Ángel recordaba que el objetivo era la suma de las palabras de Jesús, ¿no? Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que la buena nueva incluye el pedido del arrepentimiento, que es el precio del reino, ¿no? ¿Cuándo dijiste, Lucas? Lucas 5:32. 5:32.
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Voy sobre los montes buscando las ovejas perdidas. Voy sobre los montes, sobre el monte o sobre los montes buscando a la oveja perdida, pidiendo al pecador que se arrepienta. Vamos viendo cómo el Evangelio se perfila claramente, ¿no? Así que todo esto va conformando nuestro discurso de predicación, el discurso puro de predicación. ¿Qué duda tenés, Ángel? No. Muy bien, entonces, cuán hermosos son sobre los montes los pies. Estamos en Isaías, pónganse ahí en Isaías 52, capítulo 52, nos quedamos ahí un cachito. En el 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Fíjense, ¿no? Yeshua dice, yo mismo, el que hablo acá, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, está hablando del día del juicio, ¿no? Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En primera persona lo dice, ¿ven? ¿Lo ves, Lucía? Sí. Muy bien. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes, ¿no? Los que traen alegres nuevas. Y fíjense, este Isaías es uno de Isaías 52 y 53, es uno de los textos más controversiales para el pueblo judío actual. Es un texto que ellos quieren pasar por alto, que saben lo que le está diciendo Dios, pero no lo quieren escuchar. Es así de claro, yo he visto la reacción de ellos cuando leen este texto. Fíjense, vamos a leer el 53. Del 1 al 7, Ángel, ¿querés leer? Léelo meditándolo, para que entiendas la profundidad de ese pasaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo estimamos. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Muy bien, gracias, Ángel. Fíjate, esto fue escrito 700 años antes de la crucifixión de Jesús. Cuando hoy el pueblo de Israel, porque Israel tiene trazabilidad de sus documentos de Isaías, sabe perfectamente que esto se escribió 7 siglos antes de la crucifixión. Entonces no encuentra explicación a este texto. Cuando describe claramente que este es Jesús. ¿Lo ves, Elisa? Este es el argumento con el cual nosotros tratamos de enseñarle a los judíos. Es muy importante para nosotros este texto cuando nos enfrentamos a un hermano judío. Ellos levantaron, la otra vez escuchaba que levantaron una maldición, los supuestos rabinos judíos, sobre todo aquel que leyera
el libro de Daniel y el libro de 53, capítulo 53 de Isaías. Porque el libro de Daniel habla de las 70 semanas en donde menciona cuándo vendría Jesús y cómo sería cortado. Claro. Entonces ellos levantaron una maldición para todo aquel que leyera esos libros. Esos libros no se leen cuando ellos estudian la Torá. Vos te das cuenta que es los judíos, estos falsos judíos, estos judíos que no lo son, es equivalente al papado para nosotros, es lo mismo. Lo que hace es ocultar la verdad bíblica. Les oculta al pueblo la verdad bíblica. Entonces les dice, les meten miedo y les dice, no, usted Isaías no lo lee. De hecho, cuando vos a un judío le lees Isaías 53, queda conmocionado. Conmocionado. Sí, queda conmocionado. Hay un video de un muchacho que se dedicó a entrevistar a judíos allá en Jerusalén, en Israel, preguntándoles si ellos alguna vez habían leído el capítulo 53 de Isaías. Y dicen, no. Y se los hace leer. Y vos tenés que ver la reacción de ellos cuando ellos leen eso. Sí. Es hermoso, está en YouTube. Es muy bien, es una afirmación increíble porque eso es un documento. Es un documento. Si bien hay gente que reacciona mal, otros, la gran Sí, mayoría... es verdad, nosotros lo matamos, dice. No, Nosotros lo se han matamos. quedado, Sí, lo matamos. se sorprenden, Sí. pero bueno, no se los enseñan. Además hay otro señor, otro del que vos decís, otro, que también hace lo mismo y el hombre les predica con la propia Torá, porque es judío. Ah, sí. Entonces no, ni siquiera le predica con la Biblia esta, le predica con la Torá. Con la Torá y les misma. muestra Isaías 53, Sí, la Torá de ellos. exacto. Y ellos no. Sí, está muy bueno. Bueno, Isaías. Entonces acá la clase de Jesús, de Yeshua, del Salvador, el que salvará, somos las personas que andamos por los montes, ¿no? Anunciando el reino de Dios, ¿eh? Con el espíritu de traer las ovejas perdidas. Ese es el espíritu, ¿no? Ahora entonces, cuán hermosos son los pies, ¿no? Jesús vino para anunciar el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Ese es exactamente el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. ¿Mm? Entonces, a ver, Lucía, ¿cómo anunciarías las buenas noticias del reino de Dios? ¿Cómo anunciarías a una persona? ¿Qué dirías? O sea, ¿cómo le predicaría yo a alguien? Sí. Y le decís que, bueno, que el reino de Dios que está cerca. Y le podés hacer una comparación de lo que se vive hoy con una diferencia con lo que sería el reino de Dios, donde no habría guerras y todo eso. Claro, yo por ejemplo... Como buena nueva, ¿no? Sí, yo por ejemplo apunto a la estrategia de que porque cada persona en este mundo está sufriendo algo, todas las personas estamos sufriendo algo. Entonces, vos no sabés cuál es el sufrimiento de esa persona porque no te lo va a decir. Pero entonces vos sabés que está sufriendo algo. Entonces vos le decís, mire, cualquier sufrimiento que usted tenga, el reino lo va a solucionar. Esa es la promesa de Dios. Va a eliminar toda lágrima, todo mal, va a eliminar la muerte, va a eliminar el pecado, va a eliminar la maldad. Entonces, esa es una buena nueva que vos traes, ¿no? Y ahí le das el mensaje de arrepentimiento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que volver a los caminos de Dios. Entonces le está dando una buena nueva de un reino. No podemos ir solamente con un mensaje de arrepentimiento. Perdone que yo repito siempre eso, pero lo considero muy importante. Ahora vamos a Isaías 61. Saltamos un poquito más adelante, sin Isaías. Isaías 61. Fíjense qué hermosas palabras. ¿Los querés leer, Elisita? 61. 61 hasta el 2 inclusive. Hasta el 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gracias. Fíjense qué hermoso decir esto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas, ¿no? Y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Me ha enviado, la palabra enviado es importante acá. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Predicar buenas nuevas. Entonces, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esto es muy importante porque yo siempre digo que la actividad que más llena de Espíritu Santo es la predicación. Es la predicación. Es el culmine de la vida del cristiano. El cristiano toda su vida se prepara para eso. Para vayan y hagan discípulos. Entonces, el Espíritu, el premio que le da Dios es su Espíritu, su Santo Espíritu. Entonces, si bien esto está en una escala mayor, está hablando de Jesús, también habla de cada uno de nosotros. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió, Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas. Me envió a predicar buenas nuevas. Me ungió Dios. Me envió a predicar buenas nuevas. Este es el mismo mensaje que mencionó Jesús cuando comenzó a predicar. Cuando él comenzó su ministerio, una vez que fue bautizado, él entró en Nazaret, a la ciudad de donde él era, y entró a la sinagoga un día de reposo y agarró el rollo de Isaías y se puso a leer exactamente este mismo texto. Y dijo así, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro Jesús, lo dio a los ministros, se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se imaginan la situación, ¿no? Entra Yeshua, se pone en la sinagoga en un asiento no principal, un asiento trasero. En un determinado momento le permiten pasar al frente, pide el rollo de Isaías, este rollo, y dice, él dice de acá, 61.1. Lee 1 y 2. 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque Él me ungió. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y entonces Jesús, después de decir eso, hizo: hoy se cumple esta profecía. Y se volvió a sentar. Todos se quedaron así mirándolo. Imagínense el revuelo. Después lo pueden leer eso en el capítulo 4 de Lucas. Acá dice Mateo 11:5 y Lucas 7:22. 4:18 creo que es. Es 4:18. Sí. Sí, 4:18. De Lucas 4:18. Bueno, entonces esto es lo que realmente sucedió, ¿sí? Esto es lo que sucedió. Jesús dijo que el Espíritu estaba de él y que había venido a eso, a dar libertad a los presos del pecado, a la apertura de la cárcel del pecado, ¿no? Que nos tiene a todos tan Siempre está doloridos. hablando de manera espiritual, si bien él hizo milagros, pero acá lo más importante, más allá de los milagros, es la parte espiritual de las personas. Claro, él vino a liberar a los pecadores, ¿no? Vino por las ovejas, las pecadoras, ¿no? Los que estaban en pecado, ¿no? No toda la gente estaba en pecado en Jerusalén, por eso él decía que él venía por los pecadores. Exacto. Había gente que era muy buena, gente Que era justa. como los isleños, ¿no? Como tantos pueblos que había en ese momento que ni los mencionó Jesús, porque él dijo: no vine yo por esas. Yo vine Por por eso otras. a él lo acusaban y le decía: anda con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, anda con todos ellos. Y él le decía: yo no vine a los que están sanos.
Porque vienen a los que están enfermos. Sí, bueno, pero esos que decían eran justamente los enfermos. Bueno, pero bueno, ahí lo acusaban Porque de los eso. esenios también, ellos estaban siempre con los pecadores. Los esenios también estaban con los pecadores. Bueno, entonces, vemos que Jesús vino a anunciar el reino de Dios. ¿Eh? Cuán hermosos son sus pies y nuestros pies si nosotros predicamos las buenas nuevas de paz. Y el Espíritu de Dios está sobre nosotros si nosotros predicamos buenas nuevas. ¿Eh? Esto es lo más importante para nosotros, predicar, hacer discípulos. Bien. Ahora vamos a Lucas 9:60. Vamos a Lucas 9:60. Lucas 9:60. Los mismos bichitos que tenemos en campana acá en la festita. Sí, ¿viste? 9:60. Lucas 9:60. Lucas 9:60. Lucas 9:60. Esto nos lo dice Jesús a todos nosotros. ¿Lo lees, visita, por favor? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muy bien. Y en contexto, léete el 57 al 59. Bueno, el 57 al 60. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo más importante, Lucía, para Jesús? Que anuncian el reino de Dios. ¿A qué vino Él a la tierra? A eso. A anunciar el reino Anunciar de el Dios. reino. ¿Para qué estamos nosotros acá? Para anunciar el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es lo más importante, los 66 libros, toda la Biblia se reduce en eso. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja a los muertos que entierran a sus muertos. Deja a los muertos que entierran a sus muertos. El versículo 62 arremata él diciendo, Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, si vos vas a hacer algo mirando las cosas que dejas atrás, si vos querés anunciar el reino de Dios y mirás las cosas que dejas por esto, entonces no sos apto, dice, para el reino de Dios. Muy bien, cualquiera que mira atrás no es apto para el reino de Dios. Vamos a Lucas un cachito más adelante, 11:23. Y es claro, ¿no? Cuando vos pones la mano en el arado tenés que mirar para adelante porque si no haces cualquier cosa. 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Tú ve y anuncia el reino de Dios. Recoge conmigo. Salva gente, porque el nombre de Él es Él salvará, es Salvador. Entonces, cuando vos te comisionas lo mismo. Yo voy en vos, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, el Espíritu de Dios está sobre mí si yo predico, porque estoy salvando gente, estoy siendo como Yeshua. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque yo estoy haciendo la obra de Dios, la obra de Yeshua, que es salvar gente. A ver, ¿alguna reflexión, alguna pregunta, algún pensamiento que quieran hacer? Hay un ejemplo de esto que tenemos que tener muy presente. Alguno después lo puede leer en Génesis, cuando Lot y su familia salió de Sodoma y Gomorra. Ellos fueron sacados por la mano de los ángeles de allí. Los agarraron porque se demoraban en salir, los ángeles les decían que venía la destrucción sobre la ciudad y debían salir, ellos se demoraban y cuando salieron
les dijo el ángel: vayan a las montañas y no miren para atrás. La mujer de Lot se dio vuelta mirando para atrás y se convirtió en estatua de sal. Automáticamente se murió. Porque eso es un símbolo de lo que estaba diciendo Jesús mismo acá. Nadie que pone en el arado, las manos en el arado y mira para atrás. Ellos estaban siendo salvados, no tenían que mirar lo que dejaban atrás. Estaban siendo salvados de la destrucción. Entonces, ese es un ejemplo que está puesto en el Antiguo Testamento, en Génesis, para que aprendamos que tenemos la salvación. Dios nos está sacando, nos está ayudando y ahora no podemos mirar para atrás. O sea que desde Isaías, 700 años antes, y desde otros profetas también, se anunciaba que el Salvador iba a salvar a la humanidad a través del Evangelio. Lo iba a salvar, ¿cómo? A través del Evangelio. Él no venía con armas como esperaban los judíos que no lo son, los fariseos, los saduceos. No venía con armas a salvarlos. Él venía con el Evangelio y nos comisionó a nosotros a llevar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos comisionó a la misma lucha, una lucha donde no hay sangre, o por lo menos nosotros no generamos sangre. Nosotros llevamos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Entonces justamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que esos muertos, que entierran a sus muertos, vivan. Para eso estamos en la tierra. Para que esos muertos que entierran a sus muertos, los muertos, porque Jesús les dice muertos porque los ve muertos. Sentido espiritual. Sí, Claro. los ve muertos. Los ve ya de futuro muertos. Entonces nosotros estamos acá en la tierra para salvarlos. Y qué fácil es simplemente rendirse ante la ley de Dios. Nada más que eso. Lo que pide Dios es fácil para el hombre. Es rendirse ante la ley de Dios, nada más. Nada más que eso. No se está pidiendo algo imposible. No nos pide ni siquiera que tengamos una carrera, que vayamos 5 años a una facultad o 6 años a una facultad. No nos pide nada de eso. Nos pide simplemente que cumplamos su ley, nada más. No está pidiendo nada del otro mundo. Y el hombre no quiere dar ni eso. No quiere dar ni eso. Nada. No le quiere dar nada a Dios. Por ahí, qué sé yo, hay hijos que el padre le pide, bueno, recibite médico. Va y se recibe médico. Pero Dios le pide que cumpla su ley y no le quiere dar eso a Dios. Por ahí la mujer le pide algo al marido, comprame una casa. Y por ahí el marido va y se la compra. O un coche, comprame un coche. Va el marido y se lo compra. Pero cuando Dios le pide que cumpla su ley, entonces el hombre está siendo irrazonable con Dios. Está siendo irrazonable. Está haciendo lo que Lucifer le enseñó. Y lo que él quiere hacer. No, y a su vez, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que cuando Dios te pide que vos obedezcas la ley de Dios, en realidad no es para darle el gusto a Él nada más. Es para beneficio tuyo, siempre es para beneficio. Porque siempre te va a ir bien cuando vos obedeces la ley de Dios. Y hasta ni en eso se dan cuenta las personas. Ni siquiera eso. Si lo pusieran a prueba, pruébenme, dice Jehová, a ver si yo no derramo sobre ustedes una bendición y abro las compuertas de los cielos y derramo bendición sobre ustedes. Pruébenme, dice. Bueno, y ahora vamos a ver un texto que va a hablar sobre nosotros, los que ya somos discípulos y estamos llevando las buenas nuevas, para que tengamos presente algo. Vamos a 1 Corintios 9, 16. Ahí vamos a ver al apóstol Pablo dando un consejo a nosotros los que ya predicamos. Algo que quiero tener yo bien presente en mi propia vida. Después de Romanos. 1 Corintios 9, 16. Primera de Corintios 9, 16. Le pedimos a Necesitas y Luchi. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio.
Entonces esto es para Cristina y para mí. Si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. No te hagas el importante por eso. Porque es impuesta necesidad, no es discrecional. Lo tenés que hacer, es tu obligación. Porque me es impuesta la necesidad, y lo estaba diciendo un apóstol inclusive en ese caso, ¿no? ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Pablo está diciendo, no es razón para orgullo, Esto es una imperiosa necesidad del hombre. Hasta Jesús se vio compelido a hacerlo por parte del Padre Todopoderoso. O sea, está muy claro que vinimos a la tierra a hacer esto, que es lo mismo que hizo Jesús. Por eso cuando nosotros encontramos a Dios y seguimos sus pasos, el primer paso, o el más importante que hizo Jesús, fue salvar gente a través del Evangelio. Y nos pidió a nosotros que hiciéramos lo mismo. ¿Por qué para los religiosos, de millones y millones de religiosos en el mundo, les es tan difícil entender eso? Que lo que tiene que hacer fundamentalmente es salvar a otra persona, sacándolo de la ley de Satanás y llevándolo a la ley de Dios. ¿Por qué es tan difícil del hombre religioso ahora? Ni siquiera del hombre común, del hombre religioso. ¿Por qué el hombre religioso no hace caso a Dios? Es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Cómo Dios no va a estar enojado con la humanidad? ¿Cómo no va a estar enojado? Es increíble. Y todo lo que pide es una cosa que uno lo puede dar. Totalmente. Aún en medio de todas nuestras actividades diarias, que tenemos que vivir, poder hacerlo igual. Sin ningún problema. Vamos ahora un poquito más ahí adelante a Romanos. La carta que sigue a Corintios. Perdón, la que sigue antes. La anterior. La inmediata anterior. Romanos 10, 14. Vamos a leer 12, 13, 14 y 15. ¿Quién lo quiere leer? 12, 13, 14 y 15. Bueno, ok. Sí, Dale. 12, 13, 14 y 15. Despacito, pensándolo vos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sigo? No, está bien, querida. El 17 está bueno. Bueno, dale, el 16. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué comentarios hacen de este texto? Tengo una consulta. Cuando dice en el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿se refiere a Jesús o a Jehová? Sí. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El único nombre que trae salvación es Yeshua. Jesús. Cuando vos invocás a Yeshua, invocás a Jehová, porque su nombre es Jehová Yoshia. Él salvará. Jehová salvará. Entonces es lo mismo. Para Vos que invocás a Yeshua, estás invocando a Jehová, al Padre. Porque el nombre del Padre está en el Hijo. Está en el Hijo. Esto es profético. ¿Entendés? Entonces nosotros cuando vayamos a través de la gran tribulación, vamos a tener todo el tiempo el nombre de Yeshua con nosotros. Vamos a
vamos a sentir eso y Él nos va a estar dando fuerza para sobrevivir. ¿Eh? Entonces, el que invoque el nombre de Jehová, vos te vas a agarrar esa cuerda, vas a invocar el nombre de Jehová y vas a pasar a través de la tribulación. ¿Entendés? Por eso es tan importante, esto se va a transformar en algo muy importante. El que invoque el nombre de Jehová, que es Yeshua, que es Jehová salvará, Él salvará. ¿Eh? El nombre de Yeshua trae salvación. Es el único nombre dado a los hombres abajo de los cielos por el cual hay salvación. Es el nombre que nosotros vamos a agarrarnos desesperadamente cuando estemos atravesando la gran tribulación. Sí. Fíjate que el Yeshua. versículo 8 te lo responde lo que estás diciendo. Romanos 10, 8. Ah, perdón. Mas, ¿qué dice? Dice, acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Está hablando del Señor Jesús. Está hablando de Jesús. De Yeshua. O sea, el que invoque el nombre de Yeshua será salvo. Será salvo. Y el nombre de Yeshua incluye al Padre. Y Jehová. Tiene el nombre poderoso en sí mismo. Decir Yeshua o decir Jehová salvará es lo mismo. Exactamente, semánticamente es lo mismo. Es lo O puedes mismo. decir Yeshua o Jehová salvará, es lo mismo. Jehová, sálvame, es Yeshua. Yeshua es Jehová salvará. Jehová salvará. Jehová salvará, lo ve a futuro, porque es la gran tribulación la que se está evocando acá. No sé si quedó claro, Ángel. Sí. Bien, bien claro, perfecto. Entonces, nosotros queríamos, ¿alguna otra temita, Lisita? ¿Algún pensamiento, alguna reflexión? Ok, Lucy, ¿alguna reflexión? No. Bueno. Y fíjense que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y entonces ahí Isaías 61 había dicho Isaías, esperen, ¿qué dice usted? Sí. Isaías 61 decía, Claro. el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea que todos los que vamos a predicar somos enviados de Jehová. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ungió Jehová y me ha enviado a predicar. Entonces Pablo hace esa sutileza, lo deja ahí para que vos lo descubras. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahí nos remonta al capítulo de 61 de Isaías, porque dice, cuán hermosos son los pies. Mira lo que hace proféticamente Pablo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso, para todos los que están escuchando este mensaje, recuerden, no dilaten más el tiempo de salvar personas. Ayuden a otras personas a encontrar la vida eterna. Eso es lo que vinimos a hacer a la tierra. Lo más importante que nosotros podemos hacer. No demoren más ese paso. No sabemos cuándo va a iniciar la gran tribulación. Que nos encuentre a todos predicando, haciendo discípulos. Lo más importante que Dios vino a hacer y nos dio el modelo para que sigamos sus pasos con sumo cuidado y atención. Perfecto. Vamos ahora, si no hay comentarios, nos vamos a Hechos 5:40. Para atrás de Romanos. Hechos 5:40. Los pongo en contexto de esto. ¿De qué se estaba tratando acá, no? Los discípulos, Jesús les había enseñado sobre la misericordia y que el hombre de Dios tenía que ser misericordioso. Fundamentalmente el hecho de invertir nuestros recursos
nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo en salvar gente. Esa es la misericordia mayor. Pero también había enseñado la misericordia hacia el que sufre. La persona que sufre se nos pasa en nuestro camino, nosotros tenemos que ayudarla. Aunque sea materialmente o físicamente, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que ayudarla, ¿no? Jesús les había enseñado eso. Entonces en un momento quedaron atrapados los apóstoles. Quedaron atrapados porque estaban haciendo tanta misericordia de ese tipo que no estaban predicando. Entonces ahí esa es la reflexión de Hechos capítulo 5, capítulo 6, ¿no? Y desemboca en esta conclusión que le pedimos a Cristina que la lea, 6.4. 6.4, Hechos 6.4. Sí. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está. Perdón. Vamos de nuevo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gracias. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que era lo más importante para los apóstoles. La oración y predicar. La oración y predicar. Ni siquiera dice leer la palabra de Dios. Presten atención a eso. Lo más importante para ellos era orar y predicar. Cuando vos querés resumir 3 cosas importantes en la Biblia, vos decís orar, estudiar la palabra de Dios y predicar. Cuando vos te resumís en 2 cosas importantes, son 2 solas, orar y predicar. O sea, la palabra de Dios está dentro tuya. Yo, por ejemplo, puedo predicar sin Biblia si quisiera, porque las cosas básicas las recuerdo. Entonces yo podría predicar sin Biblia, por ejemplo. Después estaría en que la persona me quiera creer o no, pero yo podría predicar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es? Orar, lo más importante que te queda, obviamente que la persona, el nuevo tiene que estar leyendo la Biblia todo el tiempo, ¿no? Tiene que aprender. Pero lo importante para los apóstoles, llegaron a esa conclusión, porque por último se habían puesto tanto con el tema a cargo, con las viudas, que les llevaban comida, que les llevaban alimento, y cuando se quisieron acordar, no estaban orando y no estaban predicando, que era lo que el maestro les había dicho: vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos, enséñenles todas las cosas que yo he mandado. Entonces, en un momento se tuvieron que fijar las prioridades. Siguieron haciendo misericordia, siguieron haciendo misericordia. Pero lo más importante va primero. Acuérdense que Jesús tuvo duras palabras. Dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Ustedes vayan y prediquen el Evangelio. Jesús fijó las prioridades claramente. Él es Dios, es el que nos creó. Sabe las prioridades. No las podemos discutir con Él. Entonces, cuando nosotros vamos predicando y encontramos una persona necesitada, la ayudamos en nuestro camino de predicación. Ahí está la sabiduría. Bueno. ¿Entienden esta parte? Sí. Este es un conflicto que surgió en la iglesia joven, en las congregaciones jóvenes, que se confundieron por un momento. Y a todos nos pasa eso. Vos a veces decís: bueno, pero yo no me tengo que ir a ayudar a, qué sé yo, porque a veces te toca, qué sé yo, una persona drogadicta. Entonces vos te empezás a confundir. ¿Pero a qué estoy yo para? Y bueno, yo podría estar ayudando a los drogadictos, pero ¿eso es lo que me pidió Jesús? No me pidió eso. Me pidió otra cosa que es muchísimo más importante, que está en la causa de la solución a los problemas de la drogadicción. Que está en la causa de la solución. ¿Reflexión, Lucía? ¿Qué sí que estás pensando? Todos piensan algo. No, nada, que sí, que tenés, que tienen razón en esto. O sea, uno lo primero que tiene que hacer es predicar. O sea, con lo poquito que conoce uno, ¿no? Por lo menos. Pero lo poquito de eso es muy importante, Sí. Porque la gente no conoce nada. Porque la gente no conoce nada. No sabe las personas. La gente no conoce nada. ¿Qué te podría decir una persona el día que venga el juicio? ¿Qué te va a recriminar? Yo viví con vos y vos no me dijiste nada. Vos sabías de esto y no me dijiste nada. Va a ser doloroso eso, Y está escrito en la Biblia eso, que va a suceder, Va a suceder,
Las personas que nos conocen nos van a nos decir, podemos- nos ¿cómo vos no me podemos poner dijiste? excusas, no nos podemos poner excusas. Claro, Muchas veces las personas que nos ponemos conocen nos van a excusas. decir, ¿cómo? ¿Y vos no me dijiste? ¿Vos sabías? ¿Vos sabías de todo esto? Y no me dijiste nada. Va a ser muy doloroso eso, ¿eh? Y sería lo mismo para nosotros. Si nunca nos hubieran dicho nada y tuviéramos a alguien que sabía, y le vamos a decir, ¿por qué si me dejas pasar por esto si vos me podías haber avisado? Es lo Jehová no mismo, abandona a nadie. No, Pero esa persona te lo va a recriminar. tal cual. Te lo va a recriminar igual. Tal cual. Pero las excusas están a la orden del día. Todo el tiempo nos ponemos excusas para dilatar las cosas. Y por eso Jesús decía, dejen a los muertos que entierren a sus muertos. No quiere decir que vos, si tu papá murió, no lo vas a ir al cementerio. No está diciéndote eso. Te está diciendo que no pongas excusa, que no dilates las cosas. Eso te está diciendo. Bueno, muy bien, muy lindo. Vamos ahora a leer otro pasaje hermosísimo, ahí mismo en Hechos 5:40. Tú eres el Hijo de Dios. Bueno, a ver. Vamos a leer. Vamos a leer El contexto por ahí, 5. ¿no? Sí, pero tampoco mucho, ¿no? No, 5:28. 5:38 al 42. 5:38 al 42. 5:38 al 42, lo lee Cristinita. 38 al 42. Presten atención, por favor. Muy bien. El contexto es que los discípulos estaban haciendo grandes obras de misericordia, como decía Héctor, curaban también y predicaban a Jesús, y fueron encarcelados, fueron llevados, dice 38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra, es de los hombres, se desvanecerá. O sea, acá estaba hablando un miembro del Sanedrín diciendo que si esta obra era de Dios, no era de Dios, ellos iban a ser dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Vamos, 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien. Predicar a Jesucristo es predicar el Evangelio. Lo mismo. Exactamente lo ¿Ah? mismo. Te quiere decir eso. Predicar a Jesucristo es predicar el Evangelio. Y ellos salieron de la presencia del concilio ¿cómo? ¿Cómo estaban cuando salieron de la presencia del concilio? Felices. Gozosos, felices. Y eso que habían sido ¿Lo registraron? azotados, ¿eh? ¿Lo registraron? Los habían azotado. ¿Dónde te remite la palabra felices que decía Jesús? A Mateo 5. Bienaventurados. Las Bienaventurados. bienaventuranzas, cuando son ¿Se perseguidos acuerdan? por causa de mi nombre. Cuando felices, dice, cuando ustedes sean perseguidos por causa de mi nombre. Ya lo había dicho. ¿Y qué pasó acá en Hechos? Se corroboró. Dice que ellos salieron todos lastimados de los lonjazos que le habían dado, pero estaban felices en el corazón, por haber sido castigados por causa del nombre de Yeshua. Ahora, el nombre de Yeshua. no se amedrentaron, porque el versículo 42 dice, Y todos los días. todos los días Entonces, siguieron haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces al día predicaban? ¿Cuántas veces a la semana predicaban?
Todos los días, dice acá. Ah, todos los días. Todos los días, dice. Ah, pues como dice mi amigo. Sí. Todos los días. Todos los días en el templo. Todos los y días por las predicaban, casas. no en algunos días, predicaban todos los días. Ok, predicaban todos los días. Entonces, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cubillos? ¿Cómo es que dice? No me acuerdo. ¿Qué querés decir? Que tiene una expresión así de censura, ¿cómo es? ¿Me están entendiendo? No, eso no. Él no. dice eso, ¿me No, están no, entendiendo? no, dice otra cosa, ¿no? No, dice otra cosa. No me acuerdo a qué te referís. Cuando le censura, que dice... No me acuerdo. No, bueno, yo no No me sale. importa. Bueno, Es está bueno. tan gracioso. Pero esto, ahí hubiera dicho, todos los días. A ver, ¿no dice a ver? Sí. Sí, algo así. Dice, Bueno. No me acuerdo. Todos los días predicaban en el templo y por las casas. Las dos cosas. El templo, la congregación, ¿no? La congregación y las casas. Y las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A Jesucristo. A Yeshua. Y tuvieron afrenta por causa del nombre, estaban felices. Todos los días. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La predicación. Esto es apostólico. Hechos de los Apóstoles se llama este libro. Esto es los apóstoles en las conclusiones que ellos sacaban en el ministerio. Todas las conclusiones que ellos sacaban en el ministerio estaban vertidas acá. Y una de las primeras conclusiones tuvieron varias situaciones así conflictivas, varias situaciones que tuvieron que dirimir entre conflictos de intereses. Y bueno, acá quedaron reflejados sus conclusiones, ¿no? Son las mismas conclusiones que llevamos nosotros. Vamos a Hechos 20:20 ahora. Seguimos con los Hechos de los Apóstoles. Todos los días, en el templo y en las casas. Este es Pablo. Leemos de 17 al 21 inclusive. Le pedimos a Ana que lo lea, por favor. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Hasta cuál era? Y seguí hasta el 20 y 21. Seguí. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Así que de vuelta, Pablo dice lo mismo que los otros apóstoles. Dice lo mismo. Dice, yo predico públicamente y por las casas. Gracias. Yo predico públicamente y por las casas. Testificando a judíos y a no judíos. A todos. ¿Qué decía a todos? Judíos y a no judíos. Testificando a judíos y a gentiles, dice acá. Acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El evangelio del reino es Jesucristo. Las buenas noticias. Todo lo que va a hacer Jesucristo. Que nos va a salvar, que nos va a traer al reino de su Padre, que va a eliminar la injusticia de la tierra, que va a eliminar la enfermedad, va a eliminar el pecado, la maldad, la muerte. Va a ir eliminando todos los enemigos Jesús. Y el último enemigo que elimina, ¿cuál es, Cris? La muerte. La muerte. Va a ir eliminando todos los enemigos del hombre y el último enemigo que elimina es la muerte. Al fin del séptimo milenio.
Entonces, esto es lo que hacía Pablo también, igual que los restos de los apóstoles de Jerusalén, del concilio. Hacían esta actividad de predicar, no cabe duda. Hoy estamos tratando esto, la predicación. El tema de hoy es la predicación, como se Del llama. reino de Dios. La predicación del Evangelio, la predicación del reino de Dios, la predicación de Jesucristo. Es lo mismo. Muy bien. Vamos a ver ahora. Ustedes ya lo recuerdan esto. Lo parafraseo nomás. Mateo 4:17. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús decía eso. Y Pablo dice lo mismo. Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a Marcos 1:15, que ya lo conocen, pero lo vamos a leer porque es muy importante. Marcos. Y dice, Del 14 y el 15. después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Vino a la Galilea, predicando. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en estas buenas noticias. Crean en esto. Creamos en Jesús y sus buenas noticias. Creamos en el reino de Dios. El tiempo se cumplió. El Rey se hizo visible. El reino de Dios se hizo visible. Jesús estaba con ellos. Era la forma que Él hablaba de sí mismo. Esta era la forma que Él hablaba de sí mismo. El tiempo se ha cumplido. El tiempo del calendario de Dios. El reino de Dios se acercó. Entonces, ¿qué? Arrepiéntanse. Beban del agua de vida. O sea, bebamos del agua de vida. Arrepentámonos. Cambiemos nuestra forma de ver. Salgamos de las leyes de Satanás. Ya no le hagamos más caso a Satanás. Salgamos de las leyes. Creámosles a Jesús. Creámosle al Evangelio, a la buena noticia. Este es el ministerio puro de Jesús, que nosotros teníamos que seguir sus pasos. Paso más importante que dio Jesús es esto. Para esto he venido a la tierra. Para esto vino a la tierra. He sido enviado para predicar este evangelio. Yo no hablo nada que el Padre no me haya dicho. Lo que yo traigo es la palabra del Padre. Por eso el Espíritu de Dios está sobre mí, como le dijo en la sinagoga. ¿Y para qué está el Espíritu de Dios sobre mí? Para anunciar las buenas nuevas. Anunciar las buenas, liberar a la gente del pecado. Liberar a la gente del pecado. Eso es, bien. Bien. Vamos a Apocalipsis 14:7. Apocalipsis, el último libro, 14:7. Bueno. ¿Lo lees, Lu? Sí. Diciendo a gran voz, temed a Dios. No, léeme el 6 también, perdóname. ¿El 6? 6 Ok. y 7, léeme. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Ahora el otro ángel. Este es el primer Ok. ángel.
Vamos al 8. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien. Y ahora el tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien. Entonces, fíjese, el Evangelio en el último momento sigue manteniendo la componente de arrepentimiento, porque es temer a Dios el arrepentimiento, ¿no? Sigue teniendo la componente del arrepentimiento, pero ahora se abre en otros aspectos. Hay que advertirle a la gente que no se deje marcar por la bestia. La marca de la bestia va a ser algo sobre los mandamientos de Dios, que Satanás va a obligar a la gente a incumplir los mandamientos de Dios, o un mandamiento o más mandamientos, va a obligar. Entonces nosotros vamos a estar tratando de salvar a la gente en ese momento, desde decirle que no acepte la marca de la bestia. Pero ¿y el segundo ángel? ¿Cuál segundo ángel? El de... ha caído caído. Babilonia. Porque ponele que nosotros estamos... Eso te sitúa en el momento donde se va a predicar el mensaje es una vez que cayó Babilonia. Es entre la caída. Vamos a verlo en la Biblia. Ok, ¿lo entiende la pregunta de Lucía? ¿Lo entendió la pregunta de Lucía? Volví a hacerla, Lucía. O sea, Cuando... A ver, sí. Porque hay un ángel que predica, ha caído Babilonia, ¿no? Que dice Sí. eso. Bueno, o sea, vos... ¿Qué dato nos está dando? Que lo que la marca de la bestia viene después de la caída de Babilonia. Viene después, sí. ¿No lo ves secuencialmente? Otro. Te está dando un dato Lo siguió, como diciendo, sí. Claro. Bien, Entonces, aparece el primero, después el segundo, después el tercero. está dando una cronología. Entonces nos está dando un dato ahí de tiempo, que vos lo estás percibiendo, me parece. Sí. Entonces, dice, y otro ángel, el que viene después, anunció. Los mensajeros, los ángeles, los mensajeros, que Dios sabrá quiénes son esos mensajeros. Claro, pero nosotros Bueno, no predicamos lo de la bestia y su imagen porque todavía no cayó. No, yo Babilonia. todavía no estoy predicando eso. Yo lo hablo en los estudios de la Biblia, pero no lo predico eso en la calle. Ah. Yo predico el Evangelio del arrepentimiento. Pero una vez que haya caído Babilonia, vamos a cambiar el discurso. Va a cambiar el discurso porque ahí la bestia se va a liberar de Babilonia, y una vez que se liberó de Babilonia, va a empezar a marcar, porque ella va a ser Dios ahora. La bestia va a ser Dios. Entonces, ahora ella va a marcar a la gente entre dos gentes. Las personas que van a seguir el reino de Dios y las personas que van a seguir a la bestia. Ok, pero vamos a ver, para contestar. Perdóname, Ángel, vos querías decir algo. no, era lo mismo que... ¿Lo mismo que dijo Lu, estás seguro? Ok. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más este punto. Tu pregunta, Lu, entonces era eso. ¿Cuál es tu pregunta? Perdóname, va de nuevo la pregunta, dale. Claro que nosotros todavía si nosotros no tenemos que predicar todavía lo de la bestia. No necesariamente. Nuestro énfasis es salvar a la gente a través del arrepentimiento, de creer en el Evangelio. O sea, de fue creer como una pregunta media afirmación, o sea, quería decir que, o sea, nosotros todavía hasta que Babilonia no caiga no pasamos a esa parte, ¿no? Claro que no. Tenés razón. Por eso da esa referencia de tiempo, para Claro. que nosotros sepamos. Es más, no sabemos siquiera si vamos a ser nosotros los que prediquemos eso, porque habla de un mensajero. ¿Entendés? Sí, claro. No hace mal decir que uno hoy es el mensajero de Dios, uno está llevando el mensaje de Dios. O sea, hoy nosotros somos ese ángel, ese mensajero, pero no sabemos si vamos a ser nosotros específicamente lo que estemos diciendo eso. Ok. Pero como somos mensajeros de Dios, puede ser que seamos nosotros mismos los que estemos diciendo eso cuando haya caído ya la bestia en Babilonia. Vamos a Tesalonicenses. A la primera de Tesalonicenses. Cerca de Apocalipsis.
Antes de Santiago, Juan, antes de Hebreos. Antes de Timoteo. Ay, no encontré eso. Antes de Timoteo. 1453. No, es cerquita. La segunda de Tesalonicenses, creo. Sí, acá Ahí está. te pasaste. Fíjense cómo esto que explica Lucía, esto lo está diciendo el apóstol Juan en Revelación. Vamos a ver qué datos nos da el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Tesalonicenses es una congregación de Grecia. Le está mandando una carta a la congregación de Grecia. Entonces, dice así, yo voy a leer despacito. ¿Lo tenés, Elisa? Primera Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Perdóname, segunda de Tesalonicenses, de nuevo, segunda de Tesalonicenses 2. Voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Despacito, voy a leer porque es difícil, concéntrense. Dice Pablo a sus discípulos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose al reino de Dios, ¿no? No vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía quiere decir el alejamiento. Es el alejamiento de la iglesia de Dios, El ¿no? alejamiento del evangelio puro de Jesús. Claro, ellos tenían el evangelio puro, pero después de ellos iba a venir una apostasía. Eso significa que vos apostatás, que vos te alejás, que vos tergiversás y cambiás el mensaje que Jesús trae. Claro, como por ejemplo hoy, qué sé yo, la apostasía es decir que... Que los muertos están siendo torturados en el infierno. Claro, Pero eso es una doctrina o que está- los mandamientos de Dios no valen, No digo que los o mandamientos que no adoramos el valen. domingo es lo correcto, o qué sé yo, Exacto. cualquier cosa. Bueno, eso es apostasía. Entonces dice, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. Primero, antes del reino tiene que venir apostasía, porque los muchachos estaban ansiosos por la venida de Jesús. Entonces le está diciendo, esperen un poco, muchachos. Antes que venga el reino, viene la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjense, acá está la clave, dos cosas, dice él. Tiene que pasar dos cosas. Tiene que venir la apostasía y además, después de la apostasía, tiene que venir, concentrate, Sí, sí, sí. tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas. Te digo que te concentres porque es difícil, ¿eh? Bueno, la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas, acuérdense. Este hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo sería, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No va a tolerar ni los dioses falsos ni los dioses verdaderos, no va a tolerar nada. Todo lo que se llama Dios O es objeto de... o es objeto de culto, va a estar en contra de cualquier tipo de adoración. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que cuando venga el anticristo, él va a decir que es Dios. Entonces todo lo demás es falso. Aún las religiones falsas del hombre. Todas van a ser falsas. ¿Te das cuenta por qué cae Babilonia? Babilonia tiene que caer porque es una religión más falsa que el anticristo no la va a reconocer. Va a decir, no, vos no sos Dios. Dios soy yo. ¿Entienden? Bueno, entonces tenía que suceder dos cosas antes del reino. La apostasía de la iglesia verdadera, de la congregación verdadera de Dios. Y el advenimiento del hombre de pecado. Vamos a seguir leyendo porque sigue aclarando Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto del 5 es maravilloso porque ahí es la voz de Yeshua que dice eso. Es profético. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba, usando la boca de Pablo, cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que lo detiene. Perdón, gracias. Lo que lo detiene. El reino. Lo que estaba deteniendo a la apostasía. Era la lucha que ellos están teniendo con la apostasía. Ellos estaban luchando contra la apostasía. Estaban deteniendo la apostasía. Los mismos apóstoles todavía. Toda la iglesia en ese momento luchaba Contra la apostasía. contra la apostasía.
Era una pelea que tenían a muerte contra la apostasía. Entonces, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es la apostasía. Porque ya está en acción, nosotros estamos luchando contra eso, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio le dice, hay una religión que es misteriosa, que todo es misterio. Eso, si escuchan, van a escuchar la palabra misterio en esa religión, en Babilonia. Todo es misterio. Porque ya está en la acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detenga, de vuelta, ellos, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Fíjate lo que dice acá proféticamente, dice, el misterio de iniquidad va a ser quitado de en medio. Babilonia va a ser quitada de en medio. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Y va a llegar a un máximo y después va a ser quitado del medio. Entonces, cuando sea quitado del medio, fíjate lo que dice el 8, y entonces se manifestará, ahí viene el anticristo, y entonces se manifestará aquel inicuo, el que va a estar en el momento de la venida de Jesús, ¿ves? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está el anticristo. El cual destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No creyeron. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fuertísimo. Entonces, fíjese, el misterio de la iniquidad va a ser quitado por aquel inicuo. ¿Entendés ahora el Apocalipsis? Sí. El misterio de la iniquidad iba a ser quitado por la... Está diciendo cuál es Babilonia. Te está diciendo cuál es Babilonia. Entonces ahora cuando lees Apóstol Juan, proféticamente, vas a entender. Cuando vos lees Juan ahora en 14.7, volvamos a Juan 14.7, dejen marcados. Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 14.7. 14:7. Dejen marcada esa página si quieren. Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis 14.7. ¿Cuáles eran los pasos que decía? Decía, vamos a estar predicando. Teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Ahí predicarías, digamos, Estás anunciando el evangelio. Ya a los estás apóstatas, anunciando. digamos, por lo que hay apostasía. Vos le estás predicando Nosotros estamos buscando en los ovejas. montes, estamos buscando las ovejas perdidas. ¿Vos estás predicando el evangelio? Nosotros estamos predicando, las ovejas? nosotros buscando no a las cabras, nosotros buscamos las ovejas perdidas. ovejas. Y decimos, teman a Dios, denle gloria, porque llegó la hora de su juicio. Estamos ya las señales. A partir de Jesús ya comienza a predicarse. las señales de la tribulación van a ser evidentes, la gente no va a poder negarlas, las señales en los cielos van a ser evidentes. Entonces, vamos a estar diciendo eso, teman a Dios, denle gloria, vuelvan a Dios. Vamos. Es lo que estamos diciendo Entren ahora. en el arca, vamos. Acepten a Dios y a sus leyes. Bueno, y después otro mensajero va a salir diciendo, otro ángel, otro mensajero va a decir diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Acuérdense que la fornicación es la espiritual. Entonces, Es la apostasía. mientras estemos predicando temor a Dios, va a caer Babilonia, la vamos a ver caer. Va a ser destruida Babilonia por el anticristo. El misterio de la iniquidad. El misterio de iniquidad, claro. El misterio de iniquidad va a caer. ¿Por qué? Porque tiene que emerger esta fuerza ahora. Lo que dice el tercer ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ya no a Babilonia ahora, Babilonia murió. Ahora viene el tiempo final, la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces ya en ese momento, después de la caída de Babilonia, vamos a estar predicando
que no se dejen poner la marca de la bestia. Y la Y bestia ahí viene la es gran imagen- confrontación, ahí viene la gran confrontación entre los santos de Dios, no las ovejas de Dios, los santos de Dios y Satanás. Seguramente que los santos de Dios van a estar proclamando esto, muriendo en contra de la bestia. Ya Satanás, despiértame después del temblor, Satanás va a estar despierto, va a estar activo, y los santos van a estar activos, y los santos van a estar salvando a su gente, van a estar salvando gente diciendo que no se marquen, con poder, con el Espíritu Santo, como tuvieron los apóstoles. Esto es la postrimería de las cosas, ¿no? Estamos viendo la postrimería, ¿no? Muy importante todo esto. Y la bestia y su imagen es como si fuera Dios y su imagen, ¿no? O sea, Claro. el Padre y el Hijo. Claro, Entonces, claro, pues como Satanás y ese anticristo. claro. Hay una bestia, en el momento del fin está la bestia, dos bestias, la imagen de la bestia y un falso profeta. Y Babilonia ya está muerta. Babilonia no está más. Está el dragón, una bestia principal, una bestia segunda, la imagen de la bestia y el falso profeta, que va a estar profetizando falsamente. Ese es el escenario del último momento, antes del Armagedón. Bueno, todo eso es profecía. Todo eso es profecía. A ver, Elisa, ¿qué reflexión? ¿Qué No pensás vos? entendía bien lo de Babilonia, pero ahora me quedó claro. ¿Te quedó claro? Viste, es muy sutil. Pablo lo revela de una forma, tenés que leerlo con muchísima atención, por eso le decía que se concentraran mucho. Pero todo en la Biblia es así, está todo oculto de las personas que no lo merecen. Entonces tenés que buscarle mucha atención a lo que lees. Pero acá ya estamos hablando de un tiempo que todavía no llegó. Todavía no llegó. Pero siempre, como ven, se va a estar predicando. Siempre vamos a estar salvando gente. Ese es nuestro rol hasta el último día. ¿Y la acción del ministerio de la iniquidad era eso, generar la apostasía? La acción, déjame que vea el contexto. El de Tesalonicenses, pues. ¿En qué versículo hija? 7. El 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el humanismo. El misterio de la iniquidad fue la mezcla de la iglesia de Dios, la prostituta, Babilonia. Es la mezcla de la iglesia verdadera de Dios, la congregación de Dios, con Grecia, con los griegos. Es con Aristóteles, con Platón, con todos los griegos. Fue la mezcla corrupta y generó Babilonia, que es lo que vos conocés, la iglesia apostólica romana. Ah, o sea, viene de ahí. Claro, Esa mezcla. Babilonia es la iglesia apostólica romana con todas sus hijas. Y las hijas son las que vos conocés acá, que las conocés de todas las religiones hijas, las que hablan como la madre, hablan las mismas cosas. Entonces, eso es Babilonia, el humanismo, que hablan lindo, pero hacen feo, hablan hermoso, pero hacen feo. El mundo va a un desastre porque ellos hablan hermoso, pero hacen feo. Y una cosa importante, siempre recuerden que la marca de la bestia que menciona el tercer ángel está relacionada con los mandamientos de Dios. ¿Por qué nosotros sabemos que sí? ¿Dónde encontramos una marca? La encontrás en Deuteronomio, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés. Cuando Él le da los mandamientos a Moisés, Él le dice... Bueno, vamos a leerlo, busquemos Deuteronomio. ¿Cuál quiere leer, Cris? Deuteronomio 6, capítulo 6, 6, Deuteronomio 6. Se lo damos a leer a Elisa, por favor. Del 6 al 9. Deuteronomio 6 al 9. Después que le da los mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Ahí está, ¿ves? Léelo bien despacito el 8 y el 9.
y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los mandamientos de Dios tenían que estar como señal, la atarás, dice, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus O sea, ojos. lo que vos haces, la mano es lo que hace, y lo que pensás y lo que haces tiene que ser en función de los mandamientos Los de Dios. mandamientos de Dios. que vos Entonces, vivas. ¿dónde va a atacar Satanás? Dice que la marca de la bestia va a estar en la frente y en la mano. Lo mismo. Lo mismo, ¿ven? Es profético. O sea, lo que está diciendo es justamente que la marca va a estar, Satanás la va a poner en la mente y en la mano. Va primero a hacer pensar mal a la gente de forma contraria a Dios y después le va a hacer mal en contra de Dios. Y esa es la marca que los ángeles, ese ángel, ese mensajero va a estar luchando en ese momento. Ese mensajero simbólico. Por Va a eso estar. el capítulo 14 termina rematando quiénes son los santos, los que van a estar enfrentando todo esto. ¿Qué dice el versículo 12? Eli, léelo, 14-12. Apocalipsis 14-12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Están guardando los mandamientos, no se dejaron marcar contra los mandamientos. Los otros no van a estar guardando los mandamientos, van a estar marcados. Van a estar marcados por no obedecer los mandamientos. Estos no obedecen, aquellos sí. Claro. Ahí están los dos grupos, ¿no? Los que se marcan Y los que no. y los que no. Y la paciencia, en otras versiones de Biblia, esta palabra pues se reemplaza por el aguante. Que van a estar aguantando los santos, que van a estar aguantando los santos. No ser marcados en los mandamientos. Sí, léela en esa Biblia, 14:12. Aquí está lo que significa aguante para los santos, los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Exactamente, no lo pueden cambiar. Ahí está. Pero se pone la palabra aguante, ¿ves? Aguantar. Aguantar es otra palabra posible para la palabra griega original ahí. Paciencia o aguante. O sea, los que van a estar soportando en ese momento el no ser marcados y ayudando a la gente a no ser marcados. Esta es la oportunidad de ser santos para Dios, ¿no? Entonces los santos van a estar en ese momento, van a estar haciendo eso. Esa comisión va a ser hoy. Hoy no, hoy estamos predicando las buenas nuevas, es un momento hermoso. Porque nosotros predicamos la buena nueva de arrepentimiento. Estamos tratando de llevar a la gente a Dios sin la premura de este tiempo. Pero este tiempo puede iniciar en cualquier momento. Estamos en la época justamente para que esto inicie, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a Mateo 6:33. ¿Lo lees en 6:33, por favor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, Lucía, ¿qué es buscar primeramente a Dios según lo que vimos hoy? ¿Qué es buscar primero el reino de Dios? Sí, poner en primer lugar el reino de Dios. ¿Qué sería? No, que tu prioridad en la vida sea anunciar el Evangelio de Dios. Claro, y más que eso, poner el nombre de Jesús en vos, así como el nombre de Jehová está en Jesús. Salvar gente. Ese es el. Poner el nombre de Jehová, Jehová puso su nombre a Jesús. Y Jesús pone nuestro nombre en nosotros.
Nosotros salvamos gente si hacemos lo que Jesús hizo. Por en primer lugar, el reino es hacer discípulos. ¿Y qué nos dice? Que todas las demás cosas, y si leemos el contexto, está hablando de las cosas materiales que necesitamos, nos Dios nos va a serán ayudar. añadidas. Si vos cumplís esto, Dios va a cumplir su parte. Porque la gente primero se preocupa por lo otro. Dice, sí, pero si yo predico, no voy a poder hacer esto y no voy a poder hacer lo otro, ¿no? Y es al revés. Dios ayuda a todo lo demás. Y si recordamos, ahí mismo seguimos en Mateo, por ejemplo, Mateo 28, 18, ya tan conocidos por nosotros, pero quiero hacer alusión a una partecita especial. Mateo 28, 18. Acá Jesús nos decía, en Mateo 28, 18 al 20, nos decía que teníamos que hacer discípulos, bautizarlos, enseñarle que guarden los mandamientos. Y acá viene la parte que yo quería destacar. Al final dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que la predicación no se detiene y el discipulado hasta el fin del mundo. Esto es una revelación muy importante de Mateo. O sea, yo voy a estar con ustedes, o sea, haciendo esto hasta el fin del mundo. La comisión esta que nos da, este mandamiento final y postrero y super mandamiento que nos dio, va ¿hasta cuándo? Hasta que se acabe el mundo de Satanás. Que es después que haya caído Babilonia. Porque tiene que caer Babilonia, tiene que caer las dos bestias, tiene que caer el falso profeta, tiene que haber Armagedón. Y después, ahí se terminó la predicación. Hasta el fin del mundo. Ahora vamos a leer un texto que nosotros no leemos normalmente. Vamos a 24, Mateo 24. Mateo 24, el 14, 24. Muy importante, fíjense. Proféticamente visto de vuelta lo mismo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta el fin del mundo vamos a estar predicando el evangelio. ¿Lo ven? ¿Otro texto? ¿Lo ves, Elisita? ¿Sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es hermoso ver cómo se está cumpliendo esta profecía hoy, cómo está emergiendo el verdadero evangelio de Dios de nuevo. En la apostasía la ahogó a la palabra. La ahogó a la palabra. Pero ahora proféticamente tiene que resurgir en el tiempo del fin. Tiene que resurgir. Si no, nadie se salva. Nosotros también, cuando empezamos nuestra carrera con esto, predicábamos mentiras, predicábamos error. Y llegó el momento en que nos abrieron los ojos, como a tanta gente, ¿no? Así que bueno, esta tarea de predicar es hoy y para siempre, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, el mundo como lo conocemos, el mundo que yace en poder del inicuo. Porque Juan decía, nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en poder del inicuo. Ese mundo va a ser el que sea finiquitado, terminado. Muy bien. Fíjense que voy a bajar un poquito de música. Fíjense que Apocalipsis 14:12, vamos a 14:12. El que leímos hoy. No, hoy leímos 12. No, lo leímos también el 14, lo leyó él. Bueno, a ver, Pero está bien. vamos de nuevo. Vamos al 12.
Ya leímos ese, vamos al 12, 17. Otro muy conocido por nosotros. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces esta es la pregunta que yo quería hacer. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Bíblicamente hablando. ¿Cuál es el testimonio? Que se arrepientan y vuelvan al mandamiento de Dios. Claro, a los mandamientos, claro. Ese era el testimonio de Jesús. Perfecto. Pero, conforme vayan pasando los tiempos y entremos en la gran tribulación, el testimonio de Jesús, vamos a ver cuál es. Vamos a Apocalipsis 22, 18. Está perfecto lo que dijo Ángel, está perfecto. El testimonio es el evangelio de arrepentimiento. Está perfecto, las buenas nuevas del reino. Eso es lo que nosotros estamos predicando. Pero hay una sutileza en el último momento. Muy importante esto. Vamos a leer Apocalipsis 22, 18. ¿Qué dice Jesús? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este es el testimonio de Jesús de los últimos días, el Apocalipsis. Yo creo que ahora ustedes reconozcan que los santos de Dios tienen el testimonio de Jesús, que es el Apocalipsis. Van a estar predicando las buenas nuevas de arrepentimiento y dando el testimonio de Jesús. Fíjate que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Lo entienden eso? Se quedaron medio como callados. Yo testifico, en la despedida Jesús está despidiendo a la gente acá, el último que dice. Dice, el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. A todo aquel que oye la palabra de profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De vuelta, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 2 veces dice, el que da testimonio de estas cosas, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro. ¿Por qué es tan importante este libro? No solo porque nos muestra lo que va a suceder, sino que para que nosotros podamos comprender todo este libro, tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer lo que Dios nos enseña, de sus mandamientos, de lo que está bien, de lo que está mal, quién es el anticristo, cómo se manifestaba. Resaltador amarillo de veneno. Todo esto está mostrando el libro de Apocalipsis, que conocemos la ley de Dios y que podemos entender lo que dice el Apocalipsis. Si nosotros no conocemos lo que dice la palabra, el restante de Dios, no podemos entender lo que dice el libro de Apocalipsis. Tienen que entender que el testimonio de Jesús en el tiempo del fin se perfecciona con el libro Apocalipsis. Y es el libro menos estudiado por la cristiandad. Es el libro menos estudiado. Lamentablemente
Parte de la apostasía es esto. Y para reforzar todavía más esto, pues ya vimos 2 veces la palabra testimonio en la despedida de Jesús, vamos al principio del Apocalipsis, el 1.3, por favor. 1.3. Jesús agregó a Mateo 5 una bienaventuranza más. Agregó, Él es la Torá viviente, y agregó una bienaventuranza más, la última bienaventuranza. ¿Cuál es, Lucía? Léela, por favor. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. Felices, bienaventurados, el que lee, oye y cumple las cosas que están escritas acá, en esta profecía, en Apocalipsis. Bienaventuranza, es la última bienaventuranza que da Jesús. Muy importante que ya llegó el momento que ustedes vayan avanzando, ¿no? Entonces vamos un pasito más. Estamos yendo un pasito más en el testimonio de Jesús. Entonces ahora sí van a poder entender lo que hoy Cristina les decía. Vamos de nuevo ahora a leer, tranquilos, Apocalipsis 12. Vamos de vuelta a Apocalipsis 12, 17. Entonces, Satanás, el dragón, se llena de ira contra la mujer de Dios y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de la mujer de Dios? Los que guardan mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Están llevando el testimonio de Jesús. O sea, la mujer es Jesús. La mujer, no. La mujer de Dios es la que se esposa con Jesús. Son sus íntimos. Su iglesia. Es la congregación de los santos, se llama. Es la congregación de los santos, es la íntima. Porque después están los amigos del novio. Después están los que asisten a las bodas. Esa es una metáfora de Jesús. Están las ovejas y los santos. Claro, las ovejas y los santos. O vas a tener los 144.000 y después la gran muchedumbre de ovejas. De ovejas. ¿De ovejas? Sí, no hay que desmerecerla porque para Dios las ovejas son ovejas. Tienen que ser justas también. La oveja es el pueblo justo de Dios. Es el pueblo justo de Por Dios. eso. Sí, sí. Pero después están los santos, Claro. ¿no? Ok, entonces dice, guardan los mandamientos de Dios, pero a su vez tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la descendencia de la mujer. Y ahora sigamos al 14:12. Al 14:12. Dice, de vuelta volvemos a lo mismo, pero con este nuevo entendimiento. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora agrega un dato más, o sea que los santos estos santos van a ser los que guarden los mandamientos, quedó clarísimo, porque lo repitió 30.000 veces, que guardan los mandamientos, tienen el testimonio de Jesús, o sea, llevamos el Apocalipsis, el arrepentimiento, el testimonio de Jesús, tenemos el Evangelio, el Apocalipsis, tenemos el testimonio de Jesús y tenemos la fe de Jesús. La fe es la certeza de Jesús con nosotros. La fe es la certeza. Hebreos 11:1. Creer profundamente. Es la certeza. Es no tener duda de que Jesús está con vos. Es certeza. Así que vemos ahí quiénes son los santos. Los santos de Dios. Y el resto del mundo, ¿cómo va a estar juzgado? ¿No? Nos vamos a 11, al Apocalipsis 11, 19. Le pedimos a Ángel, por favor, que lo lea. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos,
un terremoto y grande granizo. Eso es. Estos son los juicios de Dios con respecto al mundo en referencia a los mandamientos de Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Si quieres vivir, guarda los mandamientos. Este es el filtro que eso nadie puede pasar al reino de Dios si no guarda los mandamientos. Si no se arrepiente y empieza a guardar los mandamientos de la ley de Dios. Ese es el filtro, porque estuvimos hablando mucho de los santos, de lo que hacen los santos, pero el filtro, el mínimo paso, lo mínimo le dijo Jesús: si quieres vivir, guarda los mandamientos. Y ellos lo sabían. Ellos sabían eso, por eso él anunciaba el evangelio del arrepentimiento. Ellos sabían que tenían que hacer eso, que la vida constaba en guardar los mandamientos. Ya en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 7, versículos 1 al 3, si quieren podemos leerlo, que también está relacionado con la marca de la bestia. Busquen Proverbios capítulo 7, del 1 al 3. Proverbios 7, del 1 al 3, dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Palabras de Jesús. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Acá de vuelta nos está hablando de que la vida son guardar la ley de Dios. Y la tenemos que tener en nuestro corazón. La tenemos que llevar delante de nuestros ojos, como decía Jesús, decía Héctor hoy, que teníamos que tenerlo en nuestra mente todo el tiempo y en nuestros dedos, ligarlo a nuestros dedos para hacerlo. Llevarlos, escribirlos en nuestro corazón. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Sé parte de la mujer de Dios. Anuncia, sé parte de los santos. Anuncia el reino de Dios. Él salvará, es su nombre. ¿Nosotros queremos tener su nombre en la frente? ¿Queremos tener su nombre? Bueno, tenemos que estar salvando gente si queremos tener su nombre en la frente. También eso es otra profecía. Seremos bienaventurados. Bienaventurados. El Salmo 119, 1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Nosotros, decían los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vayan y hagan discípulos. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Para esto vino Jesús a la tierra. Para esto vino Yeshua a la tierra. Para predicar el evangelio de Dios, que a él le había sido encomendado. Así que bueno, con esto creo que quedó claro para qué estamos en la tierra. Estamos en la tierra para lo mismo que estuvo Jesús. Estamos en la tierra para lo mismo que vino Jesús. Exactamente. Entonces vamos a poder decir juntamente con Jesús: el Espíritu de Dios, de Jehová el Señor, está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí, para que liberte a los cautivos del pecado. Y recuerden que caminar arriba de la ley de Dios es un testimonio en sí mismo también. Porque la gente, las personas, observan cómo caminamos. Entonces, ellos se dan cuenta
y van a preguntar y van a querer saber, porque el mundo va por otro camino. Cuando uno hace la ley de Dios hay una marcada diferencia. Entonces ya estás dando testimonio con tu vida de la ley de Dios. Todos nosotros nos alimentamos 3 o 4 veces por día. Jesús decía, mi alimento, lo que yo hago todos los días, es hacer la voluntad de mi Padre. Decía Jesús. Mi alimento es así, que cada vez que se alimentan, recuerden de eso, lo que decía Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y este esclavo, este siervo, que era Yeshua, era el segundo en poder en todo el universo. Era el hijo amado, el hijo obediente que tuvo Jehová, el hijo que le está ayudando a enderezar el desastre que hay en el universo. Le está ayudando a enderezar y lo va a enderezar. Indefectiblemente tiene la victoria ya proféticamente garantizada. Así que bueno, a todos nuestros oyentes, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas interesadas, que no pierdan más tiempo, que aprovechen su tiempo con lo poquito o mucho que saben de la verdad bíblica, que salven personas, los tiempos son últimos ya. Realmente últimos. Estamos últimos. En cualquier momento podemos empezar en la gran tribulación. El día y la hora nadie la sabe, pero sabemos que estamos en la época del fin. Así que bueno, en este santo sábado, con un abrazo desde el corazón para todas las personas que nos están escuchando, y en el nombre de Yeshua decimos amén. Amén.